Bueno, Ahora bienvenidos sí. a todos. Hoy vamos a estar viendo el Batch Scope para el grupo de la Meetup para toda Latinoamérica. Mi nombre es Germán. Ahora vamos a pasar un segundito a mostrar la agenda. El día de hoy vamos a ver durante aproximadamente una hora una introducción sobre nosotros, sobre la problemática que existía al momento de aparecer el Batch Scope, la solución. Acá lo planteo como otras soluciones, es más que nada cosas que son parecidas, pero no lo son. Después eventualmente vamos a hablar de Batch Scope y todo lo que, o las partes importantes. Vamos a hacer una demo en vivo, inclusive dentro de la demo vamos a mostrar otras soluciones y van a ver el por qué Batch tiene ciertos beneficios. Y finalmente un poquito de troubleshooting, recomendaciones que le voy a dar para cuando empiecen a utilizarlo o sigan utilizándolo, cosas que pueden utilizar que son muy prácticas. Acá, Juan Cruz. Bueno, acá me presento. Mi nombre es Juan Cruz Vaso, soy ingeniero informática, soy Microsoft Ambassador. Estoy como de los organizadores, soy Meetup Leader de Bahía Blanca y del Spanish Online Group, que es el que justamente es donde la idea es agrupar a la mayor cantidad de gente hispanoparlante de América, Europa y los que se quieran sumar. Me desempeño como Integration Architect en Avio y bueno, hoy estoy más que nada como facilitador del espacio para que Germán nos pueda dar la charla. Buenas tardes a todos, soy Leonardo López, igual que Juan, formo parte del equipo de la Meetup en español de habla hispana. Soy ingeniero de sistemas, también soy Microsoft Ambassador, tengo un perfil muy parecido también al de Juan. También lidero la Meetup de Medellín, en Colombia. Tengo alrededor de un poquito más de 8 años en el mundo de las integraciones, principalmente con MuleSoft. Y actualmente me desempeño como Solution Architect en 5Dimensions. Sí, también igual que Juan, la idea de esta Meetup es, vamos a ver un poco el tema del Batch Scope. Creo que es un tema súper interesante, ya que vamos a ver ciertas cosas que a lo mejor no todos conocemos y podemos profundizar más en el componente y aprovechar esto para cualquier duda o pregunta y más allá. Entonces, muchas gracias, hermano. Ok, y finalmente yo, licenciado en informática, Microsoft Top Mentor, tengo un poco más de 20 años en todo lo que es sistemas, integraciones un poco más de 10, y Solution Architect en 5Dimensions como Leo. Estuve muchos años dentro de MuleSoft trabajando con diferentes equipos y bueno, vengo a mostrar un poquito lo que fui aprendiendo con los años. Entonces, arrancando un poco, yo sé que estamos en 2025, pero particularmente Batch es bastante viejo y bastante bueno. Sigue funcionando, inclusive la implementación actual es muy parecida a la que en su momento apareció. En el contexto histórico, básicamente es año 2013. La aplicación, el runtime en sí ya tenía varios años, pero tenía puntos flojos. Se enfrentaba a situaciones como, por ejemplo, integraciones para mantener vivos sistemas legacy o hacer sincronías con Datamapper, Salesforce. Y uno de los problemas que estaban teniendo con eso es que cuando había grandes procesamientos de datos, dígase, por ejemplo, la base de datos el sistema había estado caído durante un fin de semana o durante una semana o lo que sea, bueno, al levantar tenía que hacer grandes sincronizaciones de datos que terminaban básicamente tirando un problema de out of memory. El sistema donde estaba corriendo la mula no aguantaba esa carga. Al mismo tiempo también procesos sincrónicos que esperaban una respuesta, pero terminaban teniendo timeouts porque los procesos le ponías 30 segundos y tardaban más de 30, le ponías un minuto, tardaba más de un minuto.
y eventualmente el problema de manejo de colecciones y errores, en donde cuando vos tenés una colección de 1000 registros y el registro 532 tiraba un error, lo que terminaba sucediendo es que absolutamente toda la colección frenaba. Entonces, esa es la situación el contexto en el cual apareció la solución de Batch Scope. Se necesitaba un proceso asincrónico, más que nada por el tema de los timeouts, de manejo de grandes colecciones, porque venía a solucionar el problema de que tenías que procesar millones y millones de registros entre sistemas y tenía que ser capaz de manejarlo. Que continúe procesos incompletos. Esto más que nada es porque justamente seguía existiendo la posibilidad de que el proceso se rompa por falta de memoria, por crash de algún tipo, por corte eléctrico, por el motivo que sea. Pero el sistema tenía que ser lo suficientemente maduro para que un proceso de 1 millón de registros o 10 millones de registros, si lo había frenado a la mitad, cuando se vuelva a prender, continúe y vos tengas la seguridad de que se haya procesado todo. Y finalmente que maneje errores. Con manejo de errores no me refiero simplemente a un error handler como el que ustedes conocen en ePoint Studio. Me refiero a que si de los 10 millones había un caso en particular en donde un ítem de esa colección fallara, el resto iba a seguir procesándose. Y a ese error en particular se le iba a dar un tratamiento. La solución que se creó fue el Batch Scope. La primera versión fue en el 2013 con el Runtime 3.5. Ya tiene sus años, como verán, que después en Mule 4 se rediseñó, pero manteniendo el 90% de la lógica original. Solamente hay una pequeña parte que después la voy a comentar, que fue modificada. El resto se mantiene porque es un proceso y una lógica que sigue funcionando. Entonces, hablando de otras soluciones, como había comentado en la agenda, hay cosas parecidas al Batch Scope. Ustedes tal vez estén utilizando for each, parallel for each, o tal vez ya están utilizando batch, pero es fácil a veces confundirse batch con for each o parallel for each porque son procesos en donde son scopes, en donde el input es una gran colección de datos y los procesa. Pero hay grandes diferencias. Primero que nada, el for each es sincrónico y no es concurrente. Al no ser concurrente, el gran problema es que es lento. Y al ser sincrónico, seguía pasando el tema de los timeouts. Todo el proceso espera que un for each termine para continuar el flujo. Cuando a veces uno lo que necesita es que simplemente corra y que el proceso, que el flujo en sí continúe por otro lado. Después, año 2019, con la salida del Runtime 4.2, apareció el Parallel for Each. Es una versión mejorada del for each que básicamente mejoró el tema de la concurrencia. Sigue siendo sincrónico, por eso no es que es un gran intercambio de batch, aunque es bastante bueno, pero tiene también un gran problema. Maneja todo en memoria, a lo cual vuelve a pasar el problema de que hay un out of memory, y algo que con el tiempo se encontró que tiene una connotación bastante negativa cuando uno maneja millones y millones de registros, que es que guarda el output de cada ítem. ¿A qué voy con esto? Si vos procesás 10 millones de ítems en una colección, vas a después tener un array, el output, que se va acumulando registro por registro. El output de ese parallel for each es un otro array con 10 millones de registros, que a menos que hayas tenido la cautela de ponerlos como nulos, eso te llena la memoria y eventualmente explota. Entonces no solamente puede romperse, o sea, consumir toda la memoria por el procesamiento del payload, sino también se puede consumir toda la memoria por almacenar el output de cada uno de esos payloads. Entonces, tiene sus pros y contras. Entonces, ahora ya entrando un poquito más en lo que es el batch scope, vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Qué es el batch scope? Es un scope, así como está el choice, así como está el for each, así como está el scatter gather, es un scope, cuya entrada es una colección de datos, un array, una colección básicamente, y la salida es ninguna. El batch no tiene salida alguna, es un proceso asincrónico que arranca y listo. Se pretende que simplemente procese, pero no tiene salida. Tiene 3 etapas. En el título verán que aclaro Mule 4,
porque en Mule 3 había una etapa previa a todo esto, no voy a explicarla ahora, no va al caso, muy sencillita. En Mule 4 se rediseñó para que eso no esté y sean solamente estas 3 etapas: la carga, el procesamiento y la completación. Carga en particular es todo el payload que entró, se serializa y se guarda en disco. ¿A qué voy con esto? Serialización, estamos hablando de una encriptación para poder mover cierta información de un lugar a otro. La serialización es importante entender que tiene un costo de CPU. El hecho de serializar payloads es altamente costoso a nivel CPU. Este es un dato importante porque después van a ver que Batch constantemente serializa y deserializa. Una vez que finaliza la carga y que está todo en disco, el usuario final va a ver que el batch terminó, pero en realidad es porque todo el resto del proceso sí es asincrónico. Después está la parte del procesamiento, que es lo que ustedes van a ver en un flujo, por ejemplo, en iPhone Studio o Visual Studio Code. Van a ver justamente todos los event processor que van saltando de uno a otro. Y finalmente la completación, que es un paso final en cada batch, que es totalmente opcional porque es más que nada estadístico. Es cuando uno quiere hacer ciertas acciones o reportes, como por ejemplo mandar un log a Dynatrace o mandar un email diciendo si ha procesado correctamente. Recuerden que esto venía un poco de la mano de grandes procesos ETL hace 10 años, donde había procesos ETL gigantes, en donde corrían durante horas y horas. Bueno, esto servía para mandar, por ejemplo, un mail a un DevOps para decirle el proceso finalizado, por ejemplo. Entonces, vamos a hablar ahora de cada una de estas 3 etapas: carga, procesamiento y completación. Finalizado esto, vamos a ver una demo. Vamos a hacer una demo entre ustedes y yo. ¿Qué es la carga? En la carga se crea una instancia, un UID que después van a ver, muy parecido a los que están acostumbrados a ver en un Correlation ID o parecido. Se crea una instancia que no es el evento, no es el Correlation ID, es una instancia de batch. Y eso lo van a ver porque lo van a ver en los logs y lo van a ver inclusive en el disco duro, que no tiene nada que ver con el Correlation ID. El Correlation ID o el evento sigue estando y trabajan en paralelo. Se serializa el payload que entró y después algo interesante es se guarda en disco. Voy a pasar de la segunda bullet al último. Se guarda en disco en esta carpeta. Dentro del runtime, en la carpeta oculta.mule, en la API, hay un object store particular de esa API. Y vos decís, bueno, ¿cómo es que se guarda particularmente? Bueno, dentro de la configuración de batch hay algo que se llama bloque, el tamaño de un bloque. Un bloque es básicamente un conjunto de datos. Cuando uno agarra un lote de un batch de objetos, se agarran en una cierta agrupación. Eso es un bloque. Entonces, al momento de la carga, ese payload que se serializó entra en un buffer y ese buffer eventualmente se guarda en la stepping queue, que es un objeto que se guarda en disco, básicamente. ¿Y por qué comento esto del buffer? Porque el buffer tiene exactamente el tamaño del bloque. Si ustedes ponen un bloque, le dicen que va a tener 100 objetos, el buffer va a ser de 100 objetos. Entonces, no voy a entrar en mucho detalle en esto, pero existen logs que pueden utilizar ustedes para ver exactamente cada movimiento de payload a buffer y de buffer a la stepping queue. Si uno tuviese que hacer un debug sumamente avanzado, existe. Muy interesado, muy lindo. Luego está toda la parte del procesamiento. Estamos hablando de... Acá lo planteo como el batch dispatcher monitoreando la stepping queue. ¿Qué es esto del batch dispatcher? El batch dispatcher es un thread, es un proceso que existe uno por aplicación. Quiere decir que, por ejemplo, si ustedes tuviesen 5 batch corriendo dentro de la misma aplicación, es un thread en particular que monitorea a ver si hay datos en la stepping queue y si hay, corre en el batch. Si no hay, no lo corre. Esto es una de las maneras en la que resume cuando, por ejemplo, se corta la corriente. Se corta la corriente, prende el batch dispatcher, que es un proceso que siempre está corriendo, ve en la stepping queue, ve en el disco si hay información que no fue procesada, si hay algo, lo levanta y lo corre.
Y por cada batch step, que es un concepto que todavía no vimos, batch step básicamente es como un listado de cosas que uno quiere correr en el batch. Ya lo vamos a ver en un momento cuando lo veamos de forma gráfica. Por cada batch step, agarra de disco, en realidad primero agarra de disco un bloque, lo deserializa para tener ya la información, el evento, el JSON, el CSV, el hashmap, lo que vos tengas en el payload. Agarra un lote, que sería básicamente un conjunto de 100 ítems, por ejemplo. Después a esos ítems le aplica un filtro, que en breve vamos a ver qué es un filtro, que puede ser el que ustedes quieran. Después corre la lógica, que con lógica me refiero a los event processor, a los transform message, un log, acceso a una base de datos, lo que ustedes quieran. Y opcionalmente cada batch step tiene un aggregator. ¿Qué es esto? Básicamente el aggregator es, así como vos tomaste 200 objetos de 1.000.000 que están procesándose, vos tomaste un bloque de 100 o 200 objetos, vos tenés la opción de decir, no quiero tener una lógica 1 por 1, sino 200 a 200. Entonces vos podés, por ejemplo, utilizar un Salesforce Upsert o algo que requiera mucha cantidad de objetos, algo que requiera un input del tipo array, del tipo colección. Y de esa manera vos algo de 1.000.000 de registros lo subdividiste en 200 y de a 200 vas haciendo un procesamiento porque, por ejemplo, Salesforce no acepta más de 200 registros por vez. Ok, listo. Entonces de esa manera vos agarraste y fácilmente subdividiste y te mantenés de una manera segura porque va a reprocesar en caso de algún error. Va a reprocesar en caso de que el runtime entero se caiga. Finalmente, algo interesante es que hay una concurrencia limitada. ¿Con concurrencia limitada a qué me refiero? Batch de por sí va a intentar utilizar la mayor cantidad posible de threads para tratar de correr la mayor cantidad posible. Pero siempre hay forma de limitarlo, sea por el max concurrency, sea por una property que bloquea absolutamente todo, o por la disponibilidad o demás. Pero ustedes pueden eventualmente setearlo también. Finalmente, como decía antes, el último paso, no confundir completación con el aggregator de antes. El aggregator de antes estaba en el procesamiento y es una opción para trabajar, correr lógica en forma de array, en forma de colección. La completación en realidad también es opcional, pero es con fines estadísticos, simplemente para decir, hemos finalizado con tantos registros bien, hemos finalizado con tantos registros mal. Entonces, seguramente acá ya habrá más de uno con algunas dudas, entonces me parece más interesante que le muestren y ponen estudio y puedan entender qué es lo que les fui comentando hasta ahora. Lo que vamos a hacer, vamos a crear una gran colección. Tengo un runtime que solamente va a tener 1 GB de heap, pero vamos a crear 2 GB de archivos. Un archivo de 2 GB de elementos. Vamos a crear un batch job, vamos a agregar 2 pasos. Vamos a agregar un filtro de errores y eventualmente vamos a monitorear los archivos mientras hacemos ese trabajo. Entonces, si me permiten, ahora corro esto para acá. Y les voy a mostrar un poquito qué es lo que tengo acá. Este es un ejemplo particular de algo que vamos a correr. HTTP Listener, nada del otro mundo. Básicamente está escuchando el puerto 8081/batch. Acá es un transform message que crea un array de 200.000 registros de 10K. Si eventualmente quieren saber exactamente cómo hace, me dicen, les paso este script. No es nada del otro mundo. Es simplemente una función que crea de un lorem ipsum que tengo acá arriba y de un link. Yo le seteo que por favor me tome 200.000 registros generados, me aseguro que sean de 10 kilobytes. ¿Podría hacerlo más grande? Sí. Podría hacerlo enorme. Podría hacer más cantidad. Eso lo defino. Pero el output de esto es, crea una colección de 2 GB. Y acá entramos a el tema en sí. Esto es el batch scope. Bueno, antes de terminar, por la duda que me olvide, esto finaliza con un output finish. Nada más. Esto es lo que va a devolver a la consola o quien llame va a devolver esto. Pero vamos a entrar un segundo al batch scope.
El batch scope, que cuando lo toco es esto, nombre, max fail records. Yo tengo la posibilidad de decirle qué cantidad de registros máximo permito que fallen antes de que tome una acción. El orden, que puede ser secuencial o round robin, esto es el orden de cómo va a manejar los bloques. No es lo mismo decir 1.000.000 lo divido en 200, en grupos de 200 y después proceso cualquiera, a decir sí o sí necesito que el primer bloque se procese antes del segundo bloque y así. El Job Instance ID, esto es un UID que se crea, pero ustedes eventualmente pueden personalizarlo. Podrían tener el nombre de su empresa, guión y un UID. El tamaño del bloque, que por defecto es 100, pero pueden aumentarlo. La concurrencia, que es cuántas veces va a pasar por, cuántas veces permiten que corra esto, que puede ser una misma instancia de batch, como esta, o pueden ser varias instancias, pero concurrencia máxima. Y bueno, y después eventualmente el target. Algo interesante también es el max age. El max age es, ahora lo vamos a ver en un momento, pero básicamente hay dos tipos de datos que se guardan en disco. Hay muchos más, pero para simplificárselos, hay dos tipos de datos que se guardan. El payload, enorme, gigante, que eso inmediatamente se borra. Una vez que se guarda en disco y una vez que se procesa se borra. Pero esto que dice history se refiere a la metadata de la instancia del object store, de la metadata de la instancia del batch. Esto se va a guardar y uno puede, creo si mal no recuerdo, eran 24 horas se guarda por defecto, pero ustedes pueden decirle, por ejemplo, que querés que duren, no sé, 1 minuto. Esto no ocupa mucho espacio, es bastante chico y es la metadata de que corrió la instancia. Yo, es más, si llegan a ver, particularmente en el fondo, yo en esta carpeta en particular tengo varias veces que corrí el batch scope y esta metadata me la fue guardando, pero son archivos muy chiquitos, o sea, no es algo realmente que preocupe tenerlo ahí. Pero bueno, eventualmente si alguien quisiera achicar esto y decir quiero que me borres todo, se podría configurar. Después, como comentábamos antes, vos tenés los diferentes steps y un onComplete, la completación. Esto es estadístico, no es necesario, se puede llegar a utilizar. Ya de por sí el batch muestra un log interesante al finalizar, pero uno podría llegar a tomar una cierta acción al momento de finalizar. Y después agregué 2 batch steps. ¿Cómo se configuran los batch steps? Tienen diferentes configuraciones. Por un lado tienen la default de accept policy, que es que el payload que vaya a procesarse, estamos hablando de ítem por ítem. El ítem antes de procesarse verifica que no haya fallado, que ese es el default. Uno puede configurarlo para que corra todo, inclusive si haya tenido un error, correrlo, no correrlo, o solamente correr errores. Y esto es algo muy útil realmente. ¿Por qué? Imagínense si ustedes están procesando 10, 100 millones de registros y es algo que tarda horas. Vos querés tener información de el only failures. Entonces, una opción... Un segundo. Voy a ponerlo así. Una opción que es bastante buena es agarrar y decir, por ejemplo, quiero un batch step que sea only failures. ¿Qué significa esto? Que va a correr el 1, va a correr el 2 y después al momento de llegar al 3, esto solamente va a trabajar, solamente va a hacer algo con los ítems que hayan fallado. Entonces uno podría decir send email to the boss. Ahí lo pongo como un log, eventualmente imagínense que estamos hablando ya de mandar realmente tener un conector de email y que haga algo. Este log, cuando ustedes veamos el ejemplo, van a ver que este log nunca funciona porque está seteado todo el step en only failures, mientras que los otros dos están en el default, que es que no falle. Y adentro le puse step 1 y step 2. Más que nada ahora van a ver por qué puse esos dos. Es por un tema en los logs, que vean que siempre se corre primero todo el 1 y recién empieza el 2
cuando todos los registros pasaron por el 1. Entonces, vamos un poquito a la acción. Y les voy a pasar a mostrar qué es lo que tengo acá en la pantalla. Primero que nada, acá tengo... Voy a asegurar que sea el último. Sí, entiendo que es el último. Esto es una herramienta llamada Visual VM y me va a permitir ver, por ejemplo, la memoria heap. La memoria heap, yo tengo 1 GB de memoria y acá esto va a ir subiendo y bajando respecto al uso. Si se fijan, esto sube de a poquito, corre el garbage collector y baja. Tener un patrón así de serrucho, como se llama un patrón de serrucho, es totalmente saludable. La preocupación suele ser cuando eso sube demasiado y le cuesta mucho bajar. Y después acá lo que tengo es, voy a mostrarles un segundo, yo actualmente estoy dentro de la carpeta de Eclipse, de estudio, perdón, Runtime 4.9, el Mule. Hasta acá, este path es el primer log que les aparece cuando ustedes corren un runtime. Cuando ustedes corren el runtime, lo primero que dice es el home de Mule es este. Y después estoy en la carpeta .mule, que es la carpeta oculta, y el nombre de la aplicación. Acá adentro tengo el Object Store, que es la metadata que les decía que se va almacenando, y el QStore, también conocido como Stepping Queue, que es donde realmente se guardan los payloads. Un segundo. Entonces, acá lo que estoy haciendo es un LSLTR que se actualiza una vez por segundo para que vayamos viendo qué tiene el Stepping Queue o el QStore, que acá es donde se va a guardar el payload, qué tiene el Object Store, que acá está la metadata. Estos son los dos datos que ustedes quiero que se enfoquen, en QStore y en Object Store. En Object Store se va a aparecer uno más y nada más, y eventualmente se borra como al día o a los 2 días. Y después en QStore, acá va a estar la gracia del payload. Ustedes van a ver cómo aparece el payload, empieza a procesar muchísimo y después desaparece, vuelve a como está. Entonces, ¿están listos? ¿Alguno tiene alguna duda antes que corra el proceso? ¿Alguno quiere hacer un comentario? ¿Suponer que va a pasar o lo que sea? Si no, ya arrancamos. Por ahora no hay preguntas en el Q&A ni en el chat, así que... Entonces, este lo tenía como... Tengo los dedos congelados del frío que hace acá. Entonces, vamos a hacer un request get al puerto 8081/batch y van a ver qué pasa. Le estoy dando enter ahora. Primer log que aparece me dice que se creó la instancia 25, E9 y demás del batch test batch job, que es justamente el nombre. Y hasta ahora, si ustedes ven, no está pasando nada. Sí hay empezado a haber un consumo un poco más grande de heap, pero no está pasando nada. ¿Qué es lo que está pasando de fondo realmente? Ya se creó un array de 2 GB y ahora se está serializando, todo ese array está serializando y se está tratando de mandar al disco. En un momento, cuando ese proceso termine, va a pasar esto que acaban de ver. QStore empieza a guardar toda la información ahí. Fíjense que yo tengo 1 GB de heap. Sin embargo, el archivo son 2 GB ya. Y estos 3 archivos de acá, que tienen el nombre de la instancia 1, nombre de instancia 2 y nombre de instancia CRL, son con los que está procesando. Ya no sé si llegan a ver al final en la pantalla, pero está corriendo todos los step 1. Literalmente va a correr 200.000 veces step 1. Después los step 2 ya están en el segundo step. Y quiero que se fijen, este es el consumo de heap. Estos son los archivos que está procesando. Y que cuando termine van a desaparecer. Y ahí terminó. Entonces, finalizó. Perfecto. Desaparecieron los archivos de QStore. Acá me marca que ya fue finalizado todo el proceso, que finalizaron de forma satisfactoria 200.000 registros, de fallas ninguno. Si se fijan,
El send email to DevOps no aparece porque después de step 2 ninguno falló, entonces nunca tuvo que ejecutarlo. Y el runtime sigue corriendo, fíjense que mayormente siguió utilizando un promedio de 500 megas. Tuvo un pico en un momento, pero se mantuvo bastante bien. O sea, se mantuvo saludable. Quiero que ustedes recuerden también que cuando Batch apareció, existía CloudHub 1, pero mayormente los clientes eran on-premises, en donde un runtime podía tener 50, 100 aplicaciones y un batch de una aplicación no podía tirar abajo todo el runtime por quedarse sin memoria. Entonces, acá como ven, se mantuvo bastante saludable. Desapareció todo. Si tomamos el nombre de la instancia... Bueno, tengo un problemita con esto. Ahí está. Si tomamos el nombre de la instancia, ya acá desapareció del QStore y era el nombre que aparecía de los archivos antes. Ahora quiero hacer ha finalizado la demo de Batch. Quiero hacer una comparación con Parallel for Each, que es algo mucho más nuevo. Estamos hablando de algo que ya tiene más de una década de antigüedad, con Parallel for Each, que salió con el runtime 4.2. Lo que voy a hacer ahora es lo mismo. Va a ser crear 2 GB de array, va a correr con un Parallel for Each estos 2 steps, que básicamente es lo mismo, step 1 y step 2, y eventualmente finaliza. Entonces, voy a llamar al for each. No le den ya importancia a esto, todo esto de la consola, porque no va al caso, no van a ver nada. Lo que sí van a ver, vamos a mostrar los logs. Yo ya hice el enter, le di enter hace un rato, todavía no veo absolutamente nada. Entonces vamos a ver 2 cosas, los logs y el tamaño de heap. Quiero que vean el tamaño de heap y la diferencia con correr un for each. Entonces, no se ve. Acá está sucediendo el step 1, step 2, step 1, step 2. Fíjense que hay una gran diferencia. Ahora corre step 1 y step 2. Y el step 1 siempre corre entre medio de los step 2. Cuando antes con Batch, sí o sí finalizaba el step 1 antes del step 2. No sé si lo llegan a ver, todavía hay poca información, pero en la memoria heap ya llegó al 100%. Y el sistema está en este momento con grandes problemas tratando de... A ver si lo llegan a ver. Ya está en 100% y está realmente trabajando muchísimo para evitar crashear. O sea, el mismo set de datos, un resultado, podríamos decir, parecido, no el mismo, porque corren los dos juntos en vez de esperar a que termine el step 1 para el step 2. Pero si se fijan, no baja. Le está costando error, está consumiendo toda la información, toda la memoria que tiene. Esto es una bomba de tiempo, porque el sistema cada vez gasta más recursos en tratar de liberar la memoria, y lo que termina pasando es esto que estás viendo acá. Out of memory, Java heap space. Quiere decir que no le alcanzó. El espacio que tenía en heap no fue suficiente, intentó consumirlo absolutamente todo. Bueno, la perra creo que quiere estar acá en la mitad. Quiere consumir absolutamente todo. Y no obstante, el Parallel for Each es algo nuevo, es algo bueno, es algo creado en los últimos años. No fue match para nada a el viejo Batch. El viejo Batch había corrido en esto. Si se fijan, esta fue la corrida del Batch, mientras que esto fue el for each. Esta fue la creación de la serialización, que es más o menos parecida, pero después el consumo es totalmente diferente. Y esto es una cosa muy importante al momento de manejar grandes volúmenes de datos, cuando un arquitecto o un desarrollador prefiere usar for each o Parallel for each sin customizarlo lo suficiente. Así que ahí estamos con la demo. Algo importante que quiero mencionar, vamos un poquito para atrás, es que
batch se guarda en disco y eso es una de las funciones que tenemos para restaurar. Pero tiene una contra que hay que tener cuidado, hay que entenderlo. No es realmente un problema, pero hay que entender qué es lo que hace. Al guardar en disco, funciona muy bien para resumir, pero resume solamente si ese disco está disponible. Y con disco no me refiero a Object Store V2, no me refiero a AnyPointMQ, me refiero a literalmente el disco duro de donde está el random. ¿Por qué comento esto? Porque si están en Cloud Hub 1 y ustedes, el worker murió y aparece un worker nuevo, los datos de discos se perdieron. Lo mismo con Cloud Hub 2, lo mismo con Runtime Fabric. Eventualmente, si el runtime muere y se reinicia rápido, y si mantuvo el worker, el pod, o mejor dicho, si se mantuvo el disco duro, ahí sí va a restaurar el batch. Pero si ustedes trabajan con alguna tecnología en particular en donde el disco se pierda, la opción de resumir no va a estar. ¿Van a tener el beneficio de performance, de manejo de memoria, de CPU? Sí, lo van a tener. Pero la opción de resumir va a ser relativa a qué solución utilicen. Para on-premises es perfecto. Para Cloud Hub 1, Cloud Hub 2 o Runtime Fabric, resume sí y solo si al crashear se restauró el runtime dentro del mismo web, dentro del mismo sistema operativo. Entonces, finalizado la demo, ahora simplemente les quiero dar un par de tips para que tengan en cuenta al momento de hacer un troubleshooting de batch. Esto tiene que ver con los logs. Hay muchos logs excesivamente rápidos, entonces a veces se complican un poco, pero quiero darles un poquito un panorama de qué datos ver al momento de ver un log. Este es el log estándar donde dice created instance tanto for batch of tanto. Esa es toda la información que pueden sacar ahí. El tema es entender qué es lo que realmente están viendo. Por ejemplo, en rojo les marqué que es thread Uber. Esto es más que nada cuando utilizan runtime de 4.3 para arriba, que hoy en día deberían sí o sí estar usando esto. En verde, batch debug, estamos hablando del nombre de la API. El flow, batch debug flow. En violeta oscuro, batch debug batch job. Es básicamente el batch job de que esté figura en Nippon Studio. Y después el batch of instance acá. Que no confundir el batch of instance con el evento o el correlation ID que les decía antes. Son parecidos, son con el formato GUI de ambos, pero son cosas diferentes. Y este último, el batch of instance, es el que pueden ver en disco duro. ¿Y por qué les comento esto? ¿Por qué les comento esto? Justamente porque cuando estuvimos viendo el disco duro, en la terminal, los archivos se llamaban como este batch of instance. Entonces, si ustedes hacen, supongamos que hay un problema que el disco duro se está llenando y nadie entiende por qué. Puede ser que simplemente se esté llenando de esta información y no se borra porque no están terminando. Lo he visto en el pasado, no es muy frecuente, pero lo he visto en el pasado en donde gente que haya hecho un desarrollo con un flow que por algún motivo se cuelga, que no termina, desde el flow nunca terminar dentro del batch, y al ser asincrónico y nadie enterarse que el batch seguía corriendo, se juntaron 50, 100, 200, 1000 batch codes todos corriendo en paralelo y no se borran la información del disco porque nunca terminó ninguno. Eso se suele monitorear en disco fácilmente. Pero ustedes viendo el nombre del archivo y buscando este 7947 en los logs, van a terminar encontrando cuál es el evento que disparó, de qué fecha y que eventualmente qué posiblemente esté pasando. Y bueno, es un poquito, fue el batch scope en sí. Hermana, tenemos una pregunta de Federico. ¿Lo quieran comentar? Acá Federico preguntó, para las pruebas de uso de HIP en diferentes ambientes. Logro escuchar. Hola, hola. ¿Me escuchás ahora? Hola. ¿Soy yo? ¿El resto me puede escuchar? Juan, Germán, ¿no escuchas? Yo a vos, Leo, te escucho, pero a Juan no. Bueno, acá dicen que sí. Ahí te escucho. ¿Ahora me escuchás? Sí. Ah, buenísimo. Bueno, acá Federico hizo una pregunta muy específica. Dice, para las pruebas de uso de HIP en diferentes ambientes, local, de prod, teniendo en cuenta los workers y beacons pueden variar.
¿El cálculo del uso de HIP es lineal o hay alguna fórmula a seguir para estimar cómo va a ser su uso? Sí, ahí esa es, digamos, buena pregunta, muy buena pregunta. La respuesta la tenés medianamente cómoda, no fácil, pero cómoda, en la documentación de CloudHub y de los workers. Te dice, por ejemplo, punto 1, punto 2, la documentación te dice, utiliza tanto HIP. Entonces vos lo que podés llegar a hacer es después modificás tu estudio o el ambiente que estés probando, podés eventualmente hasta estar probando un on-prem. Vos podés modificar tu estudio para tener esa configuración. Si mal no recuerdo, hay inclusive un artículo de MuleSoft indicando qué configuración tener para simular un punto 1, qué configuración tener para simular un punto 2 y demás. Pero sí, si vos es parte del sizing que tenés que hacer y está perfecto que tomes... Oh, perdón, pensé que mi hijo tenía una trincheta. No, es parte de la configuración que, digamos, los chequeos de performance que se deberían hacer, en donde vos te van a decir, necesito que haya un throughput de tanto, un timeout o que responda tanto tiempo, y vos tenés que ir adaptándole a las necesidades, a los requerimientos no funcionales. Podés empezar con algo chiquito, como un punto 1. No es poco, o sea, un Vcourse a veces tiene 512 de HIP. Yo utilicé acá un HIP, pero porque era la versión default de Anypoint Studio. Con mi máquina, eventualmente yo puedo llegar a achicarlo o agrandarlo. Batch funciona muy bien con el manejo de memoria. ¿Por qué? Porque hace sufrir al CPU y al disco duro. Entonces, la memoria, que es una de las cosas más complicadas cuando uno maneja cosas Java, te lo salva porque hace... cuando digo hace sufrir me refiero a que levanta información de disco, deserializa, la procesa, vuelve a serializarla, la vuelve a poner en el disco y así cada vez que necesita manejar un bloque. Entonces, el hecho de que se use disco duro y se use CPU te ahorra memoria y eventualmente podés procesar más registros con un worker más chico. Pero sí, eso no es específicamente lineal. Tenés que ir viendo en realidad cuál es la que más te conviene. A veces uno se te da un tamaño de bloque chico y una concurrencia chica, podés llegar a procesar millones y millones y millones de registros que tal vez te van a tardar más, pero como están todos en el disco duro, simplemente levanta 10, procesa 10, guarda 10. Y así repite. Entonces no te consume memoria, va a tardar más. Pero pensemos que esto está pensado para procesos CTL, en donde solían correr tal vez una vez por día. Entonces, que arranque ahora y tarde menos de 24 horas era hasta aceptable. De nuevo, a ver, no va a tardar eso, pero me refiero a que tenés que ir haciendo las pruebas esas. Sí, y siempre es muy importante, como bien dijiste, tener en cuenta los requerimientos no funcionales, los tiempos que se necesitan, los volúmenes y hacer pruebas de estrés. Eso es lo clave para poder determinar bien el sizing de los workers. Que nada, en breve, a medida que el pricing model, ahora tipo novedad, no es novedad, pero con el nuevo pricing model también va a variar, porque el escalado va a ser distinto, o sea, algunas cosas van a cambiar de acá a futuro. Y, y bueno, ya veremos cómo la herramienta evoluciona con eso también. Exacto, sí. Recordemos que todo esto que les mostré fue un solo flow, un solo evento, pero con capacidad de correr millones y millones de registros. Entonces, tiene ciertos beneficios al momento de, por ejemplo, si yo cuento la cantidad de eventos que hubo, fue uno. Sin embargo, millones. Entonces, muchas veces depende de un buen arquitecto o un buen diseño de cómo minimizar esos gastos dependiendo del licenciamiento. Pero Exactamente. un poco queríamos mostrar esto, que es una herramienta core, es una de las soluciones más potentes que tiene MuleSoft. MuleSoft durante años, y creo que todavía lo sigue haciendo, le gana a sus competidores gracias al batch scope, porque sigue siendo una excelente herramienta. Tal cual. Preguntas. Acá hay otra pregunta más en el chat. Genial.
Muchas gracias por la explicación. Bueno, no sé si no hay alguna pregunta. ¿Quieren? Podemos habilitar, hacemos tipo un ratito de mesa, una mesa redonda, si alguno quiere compartir. Ah, Me acabo de dar Germán cuenta tiene algo más. sí, me acabo de dar cuenta que me faltó una. Perdón. Estas son Aún las hay cosas más. que me gustaría que se lleven de acá. Batch es asincrónico. Esto es importante porque es para procesos en donde nadie está esperando una devolución. Y si lo está esperando, eventualmente se puede utilizar el modo estadístico para avisar, che, esto ha finalizado. Batch resume con este detalle de que resume solamente si sigue estando el disco duro disponible. Si el disco duro no está, no. Y acá les quiero aclarar un dato importantísimo que ha generado confusiones en todos lados. Hay documentación que aclara de que Batch trabaja con colas y hay un checkbox en Runtime Manager cuando deployas en Cloud Hub 1 que dice colas persistentes, en donde la gente cree que por tener esa queue persistente va a resumir el batch. No, es otra cosa. Eso lo único que haría sería persistir la metadata del batch, no del payload. Y cuando batch core empiece y vea que hay metadata pero no hay payload, no corre. Entonces, no confundir eso. Después, el payload va a disco, entonces eso es excelente. Gasta CPU, verían que hay un mayor consumo de CPU, pero en vez de gastar Objector V2 y de tener la latencia de Objector V2, en vez de un endpoint en queue o de manejarlo con una base de datos, todo a disco, más rápido. Tiene 12 años de madurez, es un producto súper estable, no es for each, no es sincrónico. Bueno, eso es algo que no llegué a mostrarles en realidad. Cuando Batch termina de subir, hacer la carga, inmediatamente ya te da la respuesta. Yo ya veía el último transform message que decía ha finalizado. El batch seguía corriendo, pero yo ya tenía la respuesta en mi consola con el comando curl, ya decía listo, finalizado. No tiene outputs, no tiene salidas, entonces si después quieren hacer algo, tienen que ponerlo en el flow, porque por defecto no tiene nada. Bueno, esto que les comentaba de que depende en Cloud Hub o Runtime Fabric, depende del tema de resumir. ¿Puede tener una instancia colgada por un desarrollo incorrecto? Sí, es lo que le decía, cómo troubleshootear, el hecho de, en base al nombre del archivo, pueden después ir al log y ver cuál fue. Después, así como pueden notar que haya problemas por archivos colgados, también existe la posibilidad de un too many open files o no space left on device. El último es lo que estaba comentando antes. Y el too many open files es un error específico de Linux. Lo suelen tener los servidores de Linux cuando manejan runtime. Que también está en Runtime Fabric, porque Runtime Fabric utiliza instancias de Ubuntu. Too many open files básicamente es que, sin ir demasiado a lo técnico, es una alerta del sistema operativo diciendo tenés demasiadas cosas abiertas. Que cuando uno troubleshootea eso, te encontrás con que todos los archivos abiertos son todos los archivos del batch, porque el sistema operativo nunca los cerró porque están sin finalizar. Entonces, con esto no es una alerta de decir no lo usen, no, al revés, es úsenlo, pero una de las pocas cosas que pueden fallar en batch es el tema de resumir si no saben, no entendieron cómo resume, o el hecho de las instancias incompletas si es que no tienen un buen control de que los eventos están finalizando. Bueno, los logs permiten seguir todo, inclusive hay debugs que se pueden habilitar, tanto de batch como del Transactional Journals, que es algo de batch muy interesante. Y finalmente el tema del Only Failures para los logs de errores, que es una recomendación. Es muy cómodo, porque ustedes podrían tener un step y un Only Failures. Otro step, Only Failures, y así cuando pase algo malo, ustedes inmediatamente ya los pueden saber con una notificación por email y demás. Ahí está todo. Ahí estaba leyendo tu consulta, Wilson. Dice, no sé si es posible hablar un poco del componente de Batch Aggregator, su manejo y qué implicaciones de uso de memoria al implementarlo. Interesante. Para que se entienda,
estamos hablando de esta opción de acá. El batch aggregator sirve cuando uno tiene un conector en donde al conector uno le puede poner un array. Entonces, eventualmente uno sabe que acá van a entrar un bloque de 100. Uno podría decirle, bueno, quiero tener un Salesforce upsert porque sabes que van a entrar, el input van a ser 100, un array de 100 objetos. Es interesante, es útil, depende mucho de que esté bien armada la arquitectura, porque el hecho de que vos hagas eso va a generar, digamos, no es que va a terminar uno por uno y va a volver a serializar todo el bloque. El bloque ya está en memoria. Digamos, en este caso son 100, los 100 ya están en memoria, no es que va a duplicar o triplicar. Sin embargo, no es lo mismo procesar uno por uno a decir, che, agarrá los 100 payloads y procesalos con ese conector. Pero que sería muy parecido a tener un flow aparte, en donde el flow aparte uno cree el array y lo maneja de esa manera. ¿Se suele utilizar? Sí, se usa bastante el batch aggregator. Es un caso muy particular porque a veces uno quiere utilizar un output individual. Ahora, ¿en dónde es útil? Cuando el backend al cual estás impactando te puede llegar a tirar un 429, básicamente un problema de concurrencia, el hecho de decir, estás impactando demasiado como mi backend uno por uno. Entonces, uno ahí lo que intenta hacer es agrupar los datos para manejarlos de a batch, de a lote. Entonces, de esta flecha que ven acá para la izquierda, los 100 registros se manejan uno por uno. De la flecha para la derecha, los 100 registros se manejan en array. Se pueden hacer las dos al mismo tiempo. Uno puede tener varias cosas a la izquierda de la línea y varias cosas a la derecha. Pero va a depender de cómo lo quiera uno agrupar. Es una feature muy interesante para solucionar una problemática puntual, que es cuando el backend empieza a quejarse de que estás impactando demasiado uno por uno. También hay una realidad, vos cuando haces un request, digamos que hacemos un request a, no sé, vamos a poner un JMS, un Azure, lo que vos quieras, a un backend. Toda transferencia que vos haces tiene una latencia. Vos estás agregando, haciendo diferentes capas a nivel TCP, a nivel IP. Tiene toda una sobrecarga para que después una parte chiquita sea el payload. No es lo mismo mandar, que si vos sabés que cada vez que armás eso tiene una sobrecarga de 5K y 3 segundos. Es una exageración, 3 segundos, pero bueno. No es lo mismo decir eso lo tenés una vez por un aggregator a decir lo tenés 100 veces por los 100 ítems que van uno por uno. Entonces, muchas veces utilizar aggregator es mucho más performante. Pero también está un problema en donde si falla un aggregator con 100 ítems, se te puede complicar al momento de hacer troubleshooting. Es decir, bueno, ¿por qué falló? O sea, ¿qué falló porque fallaron los 100? ¿Falló porque uno de los 100 falló? Entonces también tenés que ser muy cauteloso en el momento de decir cómo trabajar ese escenario. Y un detalle no menor es que el sistema que estás impactando tiene que ¿Quedó claro? soportar esa capacidad de enviar de muchos a la vez. Sepan que si quieren pueden pedir para abrir el micrófono y hablar. Más que nada porque a veces son preguntas muy específicas. ¿Sí? Hermano, ¿me escuchás? Hola, hola. Ahora recién estoy viendo el Q&A. Bueno. ¿Se escucha bien? Ok. Te escucho, sí. Ahí te escucho. Bueno, si les parece, hacemos, no sé si alguno tiene alguna experiencia ya con algún tipo de batch scope o si tiene alguna experiencia con for each que haya probado y que se topó con problemáticas y ahora viendo la herramienta que tiene este scope que se puede utilizar de esta forma, capaz les abre la cabeza para
para usar, va de vuelta. No todo tiene que atacarse con un batch scope, no todo tiene que atacarse con un for each, pero siempre uno tiene que tratar de buscar lo más indicado para el caso de uso que uno está resolviendo. Ujú. Y siempre tener en cuenta no solo la funcionalidad per se que hace, sino todo lo que viene atrás con los requerimientos no funcionales, que muchas veces es lo más difícil de recapitular o capturar de parte de los usuarios y de lo que tenemos que resolver. Exacto. Ahí quería agregar algo que no sé si llegaron a ver, esto en el Visual VM, es la primer intento nuestro de acá, fíjense que consumió muy poco CPU en naranja y apenas un poquito de Garbage Collection. El GC básicamente es la herramienta que usa Java para intentar borrar de la memoria lo que ya no se está usando. Y cuando fue el Parallel for Each, que el CPU fue al 100%, no fue tan terrible eso como el 20% de GC que hubo. ¿Qué significa 20% de GC? El Garbage Collector hace algo llamado Stop the World Event, o que todo el runtime frena. No estoy hablando solamente de la aplicación. Todas las APIs, todas las apps, todos los dominios, absolutamente todo lo que ese proceso Java está usando, frenó 20% de su tiempo. Para cuando vos tenés un servidor que tiene que responder en tiempo real y tenés tal vez 100 aplicaciones en ese runtime, el hecho de que haya frenado 20% porque tomaste la decisión de ir por el for each en vez de batch, esto tiene un impacto enorme en un negocio. Entonces no es tanto el CPU 100% que eventualmente tal vez se podría haber desbloqueado con el tiempo, sino el hecho de que no pare de limpiar la memoria porque estaba el heap abarrotado, eso es un error enorme. Y a veces cuesta un poco poner en conciencia esto, de hecho, decir, este 20% significó que el 20% de todas tus aplicaciones no respondieron. Entonces, tal vez un error de batch te afecta a la aplicación de recursos humanos, de payroll, de operaciones o demás cosas. Igual, Germán, también me da la sensación de que muchas veces este tipo de cosas no todo el mundo lo tiene, más que nada para los usuarios que están en Cloud Hub, lo tiene muy, muy presente porque no les tocó tener runtimes con múltiples APIs. También. Bueno, para el escenario particular de Cloud Hub 1 o Cloud Hub 2, algo que tienen que entender es Cloud Hub 1 y Cloud Hub 2 monitorea constantemente que sus workers están vivos. El hecho de haber frenado 20% hace que si justo el monitoreo en ese momento hace un request para ver si está vivo y se cuelga al responder, Cloud Hub va a suponer de que el worker está muerto. Por ende, lo apaga y te pone uno nuevo. Entonces, tal vez la aplicación seguía corriendo bien, pero por tanto Garbage Collection termina tirándote el worker abajo. No por memoria, sino por solamente el hecho de no responder a tiempo. Para responder a Edson, sí, en efecto, el aggregator es perfecto para todo lo que sea bulk operations. Perfecto. Y acá Federico comentó que, bueno, le pasó tener que implementar contrarreloj y que, bueno, tener los datos le hubiese servido. Pero bueno, nada, es así lo que nos suele pasar. Terminamos aprendiendo a veces cosas que nos terminan resultando útiles para casos que ya pasaron. Bueno, si vos, Germán, ya expusiste todo lo que querías exponer, si no hay más preguntas, si les parecen, habilitamos a las cámaras de todos, así nos sacamos una foto, como dice la gente de España, la foto de familia. Es un término que yo no acuñé, sino que lo obtuve compañeros de allá. ¿Se ve mi cámara o está colgada? Ahora está oscuro, ya no se ve. Espera que se me colgó. Dame un segundo que reinicio y vengo. Vale. Esperamos a Germán. ¿Qué les pareció la charla? Muy técnica. Hacía bastante que no hacíamos una tan técnica, porque fuimos a las entrañas del runtime esta vez.
A mí me pareció muy buena. También ver todo ahí en vivo cómo iba actualizando el HIP. Claro. La demostración estuvo muy buena, sí. Quizás sería interesante ver también ejemplos de manejo de errores, pero bueno, entiendo que tendría una complejidad más que lo que vimos hoy, ¿no? Sí, sí, los manejos de errores, por lo general, Sí, ahí el tema de manejo de errores, inicialmente mi recomendación es el Only Failures, ese step que pueden agregar, es sumamente bueno, pero no quiere decir que después no puedan tener un try catch adentro, un try con un error handler adentro también para hacer otra cosa. Los errores más comunes que vi en su momento, para que tengan un poco de conciencia dentro de lo que era Mule, cuando trabajé como 4 años y veía muchos tickets de problemas de batch en el equipo de soporte, y uno de los errores más comunes era esto que les digo: too many open files cuando se quedaban colgados los flows, o el disco lleno por exactamente lo mismo. Siempre como que los grandes problemas de batch son esos dos, que siempre todo lleva a que en el diseño del flow algo se equivocaron y no finaliza. Sea por ejemplo, un until successful ilimitado, sea por un HTTP request a algo sin un timeout, pero suelen ser errores humanos muy simples de solucionar. Bueno, si quieren aprendan las cámaras, sacamos foto en 3, 2, 1, whisky. Ahí va. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a Germán por la charla espectacular que nos dio. Y bueno, que tengan muy buenas noches y buenas tardes y nos veremos en la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Gracias. Chau, chau. Gracias. Chao.